¿Se puede dar unos minutos? Tiene que ver esto. En su vida puede ser muy importante. Tómelo como una advertencia y reflexione un momento en lo que verá a continuación. Si alguno tiene oído, oiga. Algo está pasando. Muchos, millones se están condenando. Y no lo saben. Ya el tiempo se acaba. Señales proféticas están pasando y aún no saben la verdad. Este documental está basado en hechos y tomas reales sobre el testimonio de una humilde familia que vivió una experiencia sobrenatural para dar una revelación a toda la humanidad. El Empalme, provincia del Guayas, Ecuador. Un viaje, un propósito, revelar la palabra de Dios en el final de los tiempos. Muchos obstáculos y acontecimientos fueron antes de su grabación, pero el propósito de Dios ya estaba decretado. Hogar de la familia Zambrano Mora. Ella es Angélica, una sencilla jovencita que fue usada por la gloria de Dios para revelar un mensaje a toda la humanidad. Su madre, doña Máxima Mora, nos cuenta su testimonio al vivir esta experiencia sobrenatural. Mi nombre es Máxima Teotista Mora del Zambrano. Pertenecemos a la iglesia Casa de Oración del Ministerio Pentecostal Shalom Adonai, aquí en Empalme. Estuvimos en un ayuno de 15 días en el cual comenzamos a clamarle al Señor y asistió mi hija, pero fue de gran bendición, hermano. Pero la búsqueda fue diferente. En los 15 días de ayuno pude ver algo más allá sobre lo natural, en el cual antes no lo tenía. Nunca lo había visto. Ahí marcó la diferencia. Fue el clamor. La noche no era noche para nosotros, era día. Estábamos orando. Lo mismo que hacíamos en el ayuno fue un retiro. Lo hicimos aquí en mi casa, lo continuamos haciendo. Llegamos, el ayuno igual era la oración, la búsqueda. Clamamos al Señor y el Señor pues nos hablaba. Siempre el Señor nos estaba dando esas palabras de aliento porque pasamos una prueba tan grande que muchas veces ya parecía que queríamos, como que dice, arrojar la toalla. Pero el Señor ahí estuvo para ayudarnos. El Señor le dio esa palabra que dice en Jeremías 33: clámame y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mi hija, eso la estaba pidiendo ella en oculto, ella y Dios. Pero el Señor más de lo que ella le estaba pidiendo, ella le comenzó a pedir al Señor que le muestre esas cosas grandes. Pero nunca, yo no lo sabía, como madre no lo sabía, solamente ella. El Empalme, 29 de septiembre del 2009, 19 horas. Pues, hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica Elizabeth Zambrano Mora. Tengo 18 años de edad y estudio el siglo diversificado en el Colegio José María Velasco Ibarra, aquí en el Cantón El Empalme. A los 12 años acepté a Cristo. Entonces, cuando yo acepté al Señor, empecé a estudiar al colegio y yo dije, mis amigos, ninguno es evangélico y yo me siento rara entre ellos. Y yo me alejé de Dios. Pues sí, yo estuve viviendo una vida muy mal, una vida pésima, pero Dios me sacó de allá. De pronto estuve reconciliada con el Señor, cumpliendo mis 15 años, pero vivía una vida de doble ánimo. Y entonces en la palabra dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo era una de aquellas personas. Y mi papi siempre me hablaba y me decía, no tienes que ser así, eso se ve feo, está mal.
Entonces yo le decía, pero yo soy así, yo soy como yo quiero y a mí nadie me tiene que estar obligando cómo tengo que ser, ni qué tengo que hacer, ni cómo tengo que vestirme, ni cómo tengo que actuar. Y él solo me decía, lo que sé, lo que te voy a decir es que Dios va a tratar contigo, Dios te va a cambiar. Cumpliendo mis 17 años de edad, yo me acerqué al Señor en el mes de abril, 28 de abril, vine a Él y le dije, Señor, yo me siento tan mal porque reconozco que soy pecadora y empecé a decirle lo que yo sentía y digo, Señor, perdóname, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me aceptes como tu hija. Me arrepentí, me reconcilié con el Señor. Yo le dije, pero Señor, yo quiero que tú me cambies, que marques una diferencia en mí. Y le dije todo corazón, llorando, le pedí al Señor que me cambie. Entonces, pasando el tiempo, no sentía ningún cambio. Yo me sentía igual. Lo que sí era el cambio es que asistía a la iglesia. Entonces, y que ya empezaba a leer la palabra y empezaba a orar. El único cambio que podía haber en mi vida era ese. De pronto, en agosto, me invitaron a un ayuno de 15 días. Y yo dije, bueno, me voy. Entonces me fui. Y antes de entrar, pues, yo dije, Señor, yo quiero que aquí trates conmigo. Y en aquel ayuno, el Señor trataba casi con todos. Y conmigo era diferente. Conmigo era como que si el Señor de pronto no me veía que yo estaba en aquel lugar y a mí eso me lastimaba y el Señor. Entonces, tú conmigo no quieres nada. Y yo decía, Señor, pero yo lloraba así a solas. Mi Señor, tú me amas, tú estás aquí, tú estás conmigo. ¿Por qué conmigo no hablas, no me dices las cosas? Y a todos les dices tantas cosas, a todos les profetizas, a todos les hablas y menos a mí. Y yo estaba así pidiéndole, Señor, yo te pido que tú me des una muestra de que estás aquí, que estás conmigo. Y cuando yo le estaba pidiendo esta muestra, pues el Señor me dijo lo que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo dije, Señor, tú me hablaste, yo escuché su voz audible y también pude ver en una visión aquellas letras que está escrito en Jeremías 33:3. Yo dije, Señor, eso es para mí y yo me lo guardé, ya que todos podían contar lo que el Señor les hablaba, lo que ellos veían, pero yo me lo guardé en mi corazón y en mi mente y yo solamente empecé a meditar y dije, aquí dice, clama a mí. Clamar significa orar y cosas grandes y ocultas que puede ser. Empecé a meditar y dije, lo único que puede ser es el cielo y el infierno. Entonces, pero yo le dije, Señor, yo lo que sí quisiera es que tú me muestres el cielo, pero el infierno no. Porque yo he escuchado que el infierno es un lugar feo, horrible. Y yo solo dije eso, pero yo empecé a clamar desde aquel día. Y Señor, si es tu voluntad mostrarme lo que me tienes que mostrar, hazlo. Pero cámbiame primeramente. Yo quiero que tú me cambies, que marques una diferencia en mí. Yo quiero ser diferente. Yo le pedí al Señor de todo corazón esto. Cuando salimos del ayuno, pues hubieron pruebas, dificultades, a pesar de que a veces me sentía que ya iba a desmayar, que ya no iba a poder seguir caminando con el Señor, que ya no iba a avanzar más. El Señor me daba más fuerzas y empecé a escuchar su voz. Empecé a tener una relación diferente con Él. Empecé a hacerme amiga del Señor, como Él es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Yo dije, Señor, tú eres mi mejor amigo, yo quiero conocerte. Y yo empezaba a pedirle lo que sentía en mi corazón. Y yo le decía al Señor todo lo que yo pensaba. Y de pronto, pues, yo en el transcurso desde el mes de agosto, yo clamé al Señor y en el mes de noviembre tocó un siervo a la puerta de mi casa. Y cuando él tocó, pues yo corro a abrir la puerta y la sorpresa es que le veo a él y me dice, el Señor te bendiga. Y yo le digo, amén. Me dice, ¿puedo pasar? Y le digo, sí, adelante. Y entonces, y él toma asiento y me dice, estoy aquí porque traigo un mensaje de parte de Dios a tu vida. Yo le digo, amén, dígame qué es. Y me dice, mira, primeramente oramos y me dice, lo que yo te traigo es decirte que te tienes que preparar porque el Señor te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te va a mostrar el cielo y el infierno. Pero tú le has estado pidiendo al Señor lo que dice en Jeremías 33:3. Yo le dije, sí, yo quiero que usted me diga algo. Y me dice, dime, ¿quién le contó a usted lo que yo le estaba pidiendo al Señor? Porque yo me lo tenía guardado en mi corazón y en mi mente, ya nadie se lo había contado, más que Él y yo lo sabíamos.
Y él me dijo, es que al mismo Dios que tú le sirves y le alabas, a ese mismo Dios yo le alabo. Y yo le dije amén, y él me lo dijo todo, me dijo el siervo. Y cuando él me respondió estas palabras, me dijo, vamos a orar, y le dije amén. Antes de orar, llegaron unas hermanas de la iglesia. Aquí en mi casa pues vivía una joven y empezamos a orar juntamente con todos ellos y en unión de mi familia. Y cuando estábamos orando pues yo veía en lo sobrenatural, veía que el cielo se empezaba a abrir. Y yo empiezo a hablarle y le digo, verá, yo estoy viendo esto, el cielo se está abriendo y desde arriba vienen bajando 2 ángeles. Y me dijo, cuando ya estén aquí, pregúntales qué desean, por qué están aquí, pregúntales lo que tú puedas preguntarles. Entonces así fue, cuando ellos venían bajando, ellos se acercaron, uno a mi costado derecho y el otro a mi costado izquierdo. Y yo les empecé a observar, físicamente los veía, eran hermosos, eran inexplicables, pues sí, eran altos, tenían un cuerpo hermoso, tenían alas preciosas, grandes, que resplandecían, eran como transparentes y a la vez brillantes de oro. Tenían unas sandalias como de cristal y podía observar su vestidura santa, muy hermosa, era una santidad que ellos tenían, pues. Y yo les empiezo a observar y les pregunté, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ellos observaron ambos y me observaron y se sonrieron y me respondieron lo siguiente: estamos aquí porque tenemos un propósito que cumplir. Y yo les dije, sí, ¿y cuál es ese propósito que ustedes tienen que cumplir? Ellos me dijeron, estamos por el propósito de que tienes que conocer el cielo y el infierno y no nos vamos a ir hasta que todo esto acontezca. Yo les dije, está bien, pero el cielo y el infierno, yo quisiera solamente conocer el cielo y el infierno no. Y ellos se sonrieron y no me hablaron más, pero ellos permanecieron allí y no se fueron, no se alejaron. Terminamos la oración y yo lo seguía viendo y era como estarlo viendo a mi papá, a mi mamá o a cualquier persona que esté conociendo, que los veía donde estaban, veía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es un caballero por excelencia, no puedo decir nada en contra de él porque él es el mejor amigo, él es santo y él es omnisciente, omnipresente. Podía verlo como él estaba aquí, era como transparente, resplandecía a la vez y veía que él estaba ahí, su cara pues resplandeciente y veía su sonrisa y su mirada de amor. Es que no puedo explicar cómo él es porque no. Es más hermosos que los ángeles. Los ángeles tienen su hermosura, pero el Espíritu Santo es mucho más hermoso que los de ellos. Y escuchaba su voz audible, era una voz de amor, una voz de pasión, no sé, una voz inexplicable, una voz de relámpago a la vez y que me decía, yo estoy contigo. Y yo me esforzaba a seguir avanzando porque las pruebas estaban alrededor. Estábamos en aquel tiempo viviendo unos momentos difíciles, pero a la vez de victoria. Y ahí estaba yo, Señor, haz tu voluntad. Y el 6 de noviembre, pues yendo al colegio, ellos estaban ahí, los ángeles. Me acompañaron en el colegio, que estaba en clases, pero estaba muy contenta, llena de gozo, porque los podía ver a ellos. Que al momento de que el siervo me dijo que me prepare, porque el Señor me iba a mostrar el cielo y el infierno, me dijo, vas a morir. Y recibir la palabra morir para mí no fue fácil. Yo dije, ¿cómo me voy a morir si yo estoy joven? Me dijo, no te preocupes porque el Señor va a hacer todo perfecto, porque lo que Él hace, lo hace perfecto y Él te va a devolver la vida porque solo te va a mostrar esto para que tú vengas y testifiques lo que existe en lo sobrenatural y más allá después de la muerte. Y eso es lo que el Señor quiere que todos conozcamos. Entonces yo le dije, amén, pero ¿será que un carro me va a atropellar? ¿Será que alguien me va a hacer algo? ¿Y cómo me voy